Sí, en principio mi especialidad es el psicoanálisis. La parte forense la hago ahí, como vos dijiste, en el ámbito del juzgado. La psicooncología, tengo un posgrado en psicooncología, empezó a raíz de que yo tuve la enfermedad hace 6 años. Entonces empecé como a ver de qué se trataba desde el aspecto psicoanalítico, pero más específicamente desde otra área, que no es tanto el psicoanálisis, dentro de el abordaje de el paciente con cáncer y que tuvo o tiene cáncer y su grupo familiar. La psicooncología trabaja precisamente esto, la persona que tuvo o tiene cáncer y el entorno familiar. Uh-huh. Bueno, que sin dudas el mayor shock para un paciente es cuando le comunican que tiene que hacer un tratamiento oncológico. ¿Cómo se trata desde la psicología ese proceso? Por suerte hoy día el diagnóstico a veces lo suele dar el oncólogo con el psicooncólogo o el psicólogo formado en psicooncología. Es un momento que a lo mejor comparten los dos. A veces no, es el oncólogo el que lo hace y previamente, después de esto, interviene el psicólogo, el psicooncólogo. Y es el momento del trauma. A veces es el momento traumático, es el momento inicial, es el momento de shock, es un momento donde se requiere salir de esto para poder pensar en el tratamiento, salir del miedo. A veces no ese es el momento del shock, sino lo posterior, cuando empieza específicamente el tratamiento. Pero es muy importante la parte emocional, tanto en el diagnóstico como en el proceso de tratamiento, porque esta es una enfermedad sumamente compleja desde lo físico, desde los cambios del entorno y desde lo que le pasa a la persona a nivel de lo emocional, de sus propios cambios también con la enfermedad y con el tratamiento. Uh-huh. Es muy compleja. Entonces se modifican un montón de cosas y es muy difícil abordarla sin una ayuda emocional durante o después del tratamiento, porque a veces no es necesario dentro del tratamiento, pero después sobreviene la etapa del duelo, no solo de las consecuencias de la enfermedad, si es que alguna hubo, sino del cambio que se produjo a raíz de esto. O sea, la pregunta, ¿por qué a mí? Mucha gente se pregunta esto. También pensemos que es una enfermedad que tiene un estigma todavía bastante complejo y que socialmente tiene muchos mitos y muchas creencias y muchas cuestiones que a veces generan un sentimiento de culpa al paciente y hasta esto de por qué a mí, de castigo, uh-huh, si se quiere. Que esas también son cuestiones que uno las va trabajando porque obstaculizan un poco la posición y la forma de afrontar el tratamiento. ¿Sí? Depende de cada paciente, pero bueno, lo decís vos, la forma de afrontarlo de cada paciente. En algunos el oncólogo le dice, seguí haciendo tu vida normal, pero claro, después está la cuestión de las secuelas físicas, que no siempre se puede seguir haciendo lo que uno venía haciendo. ¿Cómo se readecúa eso? Sí, a veces esto de seguir haciendo tu vida normal es bueno, porque uno trata de como profesional y como paciente también de que no se altere tanto la vida de uno, porque somos seres con una estructura que es la rutina. Pero realmente depende del tipo de cáncer, se altera la vida. No se puede seguir haciendo la vida normal porque las quimios son fuertes, porque los rayos a veces también invalidan en algún aspecto funcional. A veces la gente se traslada porque en los lugares chicos no hay para continuar toda la terapia que se requiere. La vida sí se cambia y se modifica y uno no tiene herramientas porque como toda situación tan crítica, no sabemos de qué se trata hasta que aparece. Uh-huh. Después podemos teorizar un montón de otras situaciones, pero esta no. Uh-huh. Esta es una vivencia que va requiriendo que uno vaya armando y construyendo nuevos recursos. Uh-huh. Que eso es lo que uno trata un poco de ayudar en la terapia cuando se trata de un paciente oncológico, y de también entender las limitaciones y entender por qué el cuerpo cambia tanto y entender por qué uno antes podía hacer determinadas cosas y ahora no, de entender que hay cuestiones que son momentáneas y hay otras que van a ser duraderas, digamos, depende de la situación, pero es muy difícil comprender todo esto y procesarlo. Entonces
Eso, y para la familia también, porque Claro. no solamente cambia la vida del paciente, sino la familia también se encuentra con un montón de cosas, y también es una enfermedad que, por más sencilla que sea, nos enfrenta a la idea de muerte, que no tienen otras enfermedades esta idea de muerte, y eso también es algo que requiere ser abordado. Claro. Dentro del abanico de emociones, ¿por dónde pasa la mayor parte? ¿Por la victimización, por la depresión, por el decir de esta salgo y sacar mucha fuerza interior? ¿Por dónde pasa la cosa? Y es bastante variado porque depende de la persona. También aparece la negación. Es decir, bueno, no, está todo bien, no pasa nada, yo estoy igual, puedo todo. Hay muchas expresiones emocionales, sintomáticas, depende de la persona. No sé si la mayoría, pero un gran porcentaje, no sé si victimización, pero sí aparece esto de la tristeza y la idea de la muerte. Eso sigue apareciendo también, porque es un impacto. El diagnóstico y bueno, y transitar esto. Claro, seguramente una paciente que hace todo el tratamiento, que hace las quimios, que hace los rayos, que pasa por todo el proceso de los vómitos, del cansancio y demás, pasa la enfermedad, sigue con el tamoxifeno y demás. Vos hablabas de un duelo. ¿Qué es lo que pasa después cuando ya la mente dice, bueno, hice el tratamiento? ¿Cómo es el después? Y volvemos a pensar en esto del caso por caso, ¿no? Porque la clínica psicoanalítica es esta. Pero, y cambia el cuerpo, digo, porque la medicación que se sigue dando, si es que sucede, tiene algunos efectos del cuerpo. Y el duelo implica precisamente todas las emociones que se dieron y que uno a lo mejor ni se dio cuenta porque estaba haciendo un tratamiento y tenías que vivir. Claro. Pero después los cambios que uno quiere hacer en la vida, porque también es una enfermedad tan compleja, tan importante, que no se vuelve a ser el mismo. Claro. Ni desde lo emocional, como toda situación límite te cambia. La perspectiva de vida, los vínculos se ponen muy a prueba, por eso también hay duelos dentro de los vínculos, porque hay vínculos que parecían fuertes y no lo son, claro. Hay vínculos que parecían más o menos y son sumamente fuertes, hay separaciones, hay rupturas, hay acercamientos, hay de todo un poco. Y la sexualidad también, esto tiene un cambio importante. Claro. Ahí es donde también aparecen un montón de cosas.